sé si habrá mucha tela para cortar en este bloque. Estamos con Hugo Benítez, que es el secretario general de la Asociación Obrera Textil. Gracias, Hugo. Y Jorge Soravilla, que es el presidente de la Fundación Proteger, uno de los nucleamientos del empresariado textil. Gracias, Jorge, por venir. En el caso de ustedes, ¿lo peor ya pasó o todavía no? No, yo creo que, si bien es cierto, tenemos la esperanza de que esto pueda llegar a cambiar, pero hemos terminado un año bastante preocupante y hemos comenzado este año con muchos despidos, así que todavía tenemos para esperar a ver cómo se producen los acontecimientos más adelante. Estaba viendo datos, 20.000 empresas en el sector textil con 450.000 trabajadores, más o menos la importancia, relevancia del sector textil en materia de empleo. Es uno de los sectores industriales que más empleo genera, claramente. Hoy estaremos más cerca de 420.000 empleos en total de la cadena. ¿Con la diferencia? Con los 450.000 que vos decías. ¿Y qué cantidad de despidos y suspensiones contabilizan aproximadamente? Más o menos nosotros estamos contabilizando 3.000 despidos y 5.000 suspensiones. Sí, que con la informalidad podemos llegar a superar los 10.000 trabajadores. ¿Y esto obedece a qué? ¿Competencia importada, caída del mercado interno? ¿Es una combinación de ambas? ¿En qué? Es una mezcla de dos cosas, yo diría 1/3 importación y 2/3 caída del consumo. A ver, nosotros, el consumo en la Argentina son 500.000 toneladas por año. Esto da un 12,5 kilos por habitante por año que consumen textiles, por 40 millones da las 500.000 toneladas. El consumo se habrá caído un 15% el año pasado, que es mucho. ¿Consumo de fibras, de algodón? El consumo de textiles por todo concepto. El 15% de 500.000 son 75.000 toneladas, con lo cual la torta se achicó a 425.000. En ese contexto de un mercado más chico, se importó, el año 2016 terminó con un más 7% de importación en volumen de textiles. O sea, entraron alrededor de 16.000 toneladas más. El problema es que, después voy a explicar que durante todo el año llegó hasta el 25% el incremento de importaciones durante el primer semestre y después se corrigió a la baja en el segundo semestre. Estas 16.000 toneladas más que entraron en un mercado más chico generó que la que tuvo que corregir para abajo fue la industria. Y la industria es la que emplea. Y la industria cayó en un 25-30% su nivel de actividad. Hoy estamos cerca del 58% de utilización de capacidad instalada ociosa. Decías, Hugo, que el 2016 terminó mal, el 2017 comenzó con el cierre de dos plantas. Una planta, la Alpargatas San Luis, ¿no? que digamos la parte de calzado, y el cierre también de la parte de calzado de la Alpargata Gutiérrez, de Varela. Es calzado, pero lo tienen ustedes en el sindicato. Exacto, porque la Alpargata toda su vida fue textil. Y por ende, después tuvimos también en Coteminas, una empresa brasilera de sábanas y toallas, también con 72 compañeros despedidos. Es decir, que en una semana y media tuvimos casi 210 compañeros despedidos, por ende son 200 familias que quedaron sin trabajo. ¿Qué horizonte en materia, considerando esa situación de la industria, qué horizonte salarial ves para 2017? Nosotros esto lo hemos charlado con Cabrera en su momento, con el ministro de Trabajo, con Triaca. La gran preocupación que teníamos nosotros lo hemos hecho con DAER en la Secretaría de Industria, en la cual planteamos nuestra necesidad y por ende yo escuchaba recién a los economistas y a veces por ahí de pronto uno tiene la esperanza de que no se vuelva a repetir la época que vivimos en los 90. Yo creo que estamos lejos, pero aún así, con las experiencias que tenemos cerquitas, fresquitas de esto que nos está pasando, yo creo que el reclamo salarial que tenemos nosotros, yo escuchaba recién hablar de los costos laborales. Y el salario de un trabajador textil entras entre los 8 y los 12.000 pesos, y digo que nosotros nos hemos quedado casi un 5 o un 6% en la paritaria anterior, que todavía quedan pendientes.
y que lamentablemente no podemos discutir a fondo este tema por lo que nos está pasando, por esta crisis que nos está afectando. Cuando desde el gobierno se menciona la palabra reestructuración, se menciona la palabra ineficiencia, se menciona la palabra reconversión, generalmente uno de los sectores, ineficiencia, uno de los sectores a los que quienes repiten estos términos lo asocian es al sector textil. ¿Son conscientes de eso? Somos muy conscientes y creo que es un diagnóstico equivocado, porque el sector textil no es que sea ineficiente, el sector textil productivamente tiene ratios de productividad iguales a cualquier otro sector textil que le está yendo bien en el mundo. El problema es, eso es puertas adentro de las fábricas, que es lo que podemos manejar los empresarios y los trabajadores. Tenemos ratios estándar de clase mundial, en hilandería, en tejeduría, en confección. El problema es cuando multiplicamos por los problemas estructurales con los costos y los problemas estructurales que tiene la Argentina. El costo financiero, el costo de la energía, que el año pasado subió y en forma muy importante. El tema de los impuestos, somos el país más caro del mundo. Por cada 100 pesos de salario de bolsillo de un trabajador hay 50% más de impuestos de todo tipo, ausentismo laboral, que es otro problema que tenemos, litigiosidad laboral, toda la parte de regulaciones, toda la parte de regulaciones impositivas, administrativas. Por lo tanto, Argentina, y este es el diagnóstico correcto, si piden, costo comercial, ¿no? Además. El costo comercial, pero el costo comercial ahí le va al importado y le va al producto nacional. Los alquileres son carísimos en la Argentina, comparado, por ejemplo, con Chile, somos 3 veces más los costos de alquiler de locales para en un centro comercial, una avenida o en un centro barrial, el triple que en Chile. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión muy importante con las pymes que después de una década visitaban la CGT, donde hubieron 15 signatarios de convenios de diferentes ramas de la industria nacional, donde allí se habló precisamente de esto que se menciona como los costos laborales caros, pensando que es el salario de un trabajador, y donde ellos mismos, y Jorge lo debe saber, que lo que produce del salario, en ese gran costo que se marca y se menciona siempre, no tiene mucha incidencia. Hay cargas tributarias que hacen precisamente que se hable de que el costo laboral es caro. Pero vuelvo a repetir, el salario promedio de la mayoría de los trabajadores de la industria está entre los 8 y 12 mil pesos. Entonces, cuando esos 12.000 pesos se multiplica por un 50% más, hablamos de 18.000 pesos, estamos hablando de $1.200 y estamos compitiendo con salarios, por ejemplo, en China de $300, en Brasil de $600, en México de $500, ¿se entiende? Entonces hay un problema que seguramente el tipo de cambio que hoy tenemos no refleja la competitividad de la economía argentina y genera distorsiones. Distorsiones para arriba. Cuando Triaca o el recién designado ministro de Hacienda Duhovne dan la pauta de que se está elaborando una reforma laboral, pasantías, modificaciones en los llamados impuestos al trabajo, flexibilización para la contratación y el despido, desde el sector textil, ¿cómo lo toman? Obreros y empleadores. Yo lo que creo, ya me hicieron esa pregunta antes y por respecto al tema del convenio que firmó Petroleros, yo le manifestaba de que a nosotros no nos asusta hablar del convenio colectivo de trabajo. Nosotros con el salario que tienen los trabajadores textiles estamos dispuestos a discutir todo lo que sea la convención colectiva de trabajo. Pero en esto hay una realidad. Aquí cuando se habla de la flexibilización y demás, yo creo que no se refieren precisamente al elaboro industrial, porque si ellos saben perfectamente el salario que tiene promedio toda la industria nacional, se van a dar cuenta que nosotros no podemos discutir lo que discutió Petrolero. Nuestra situación es totalmente diferente y Jorge como empresario debe saber que es real. Nuestra convención colectiva está discutida y está pactada con la Federación de Industrias Textiles Argentina, donde allí los paritarios discuten largo tiempo hasta llegar a un acuerdo, se logra la homologación del Ministerio de Trabajo Nacional y nosotros estamos dispuestos a discutir. En los últimos años, en el convenio, modificaron, además del acuerdo
respecto a cuánto se ajustaba la escala salarial, ¿no? ¿Se discutieron, se modificaron condiciones laborales a favor o en contra de...? Sí. Por ejemplo, el convenio colectivo nuestro es el 500/7, que fue el último que se hizo, donde se acordaron allí mejoras en las categorías, cosas que por ahí no estaban dentro del viejo convenio, se ha modificado de común acuerdo. Vale decir que para nosotros no nos asusta el discutir el convenio. Estamos dispuestos a discutirlo porque entendemos de que el acuerdo que hemos llegado con la Federación de Industrias Textiles fue para bien, tanto para defender los puestos de trabajo, las condiciones laborales, y los empresarios han puesto, digamos, también sus paritarios para que esto se pueda llegar a... Por último, Jorge, ¿estás conforme con los resultados, con la gestión del Ministerio de la Producción? La verdad que con un nivel de actividad que cayó el 25-30% no debería estarlo. También tengo que decir que nobleza obliga. Ellos en el primer semestre habían aprobado las de JAI y después corrigieron a la baja las importaciones. Creo que se están esforzando mucho por tratar de recuperar parte del nivel de actividad. Están sacando ahora, o sacaron una norma, la 404, norma técnica, para empezar a regular las importaciones y la producción nacional en favor de la transparencia de lo que se consume en la Argentina. Y por lo tanto yo te diría que tengo muchas expectativas que en el año 2017 se recupere gran parte del nivel de actividad. Obviamente que con una caída del 30% en promedio, 25%, el piso es muy bajo y por lo tanto fácil recuperarse. Nosotros hoy tenemos una capacidad instalada ociosa que supera el 40% en promedio en el sector. Pero en relación a la pregunta que vos le hacías a Hugo antes, nosotros los empresarios no queremos que los trabajadores reciban menos salario de bolsillo. El tema son los costos que están por encima del salario de bolsillo que se lleva hace que el sector no sea competitivo. ¿Se entiende lo que digo, no? Se entiende. Eso da para discutir después el financiamiento del sistema previsional, tema para otro programa. Les agradezco a los dos, Jorge, Hugo, a vos, Marcelo, que hayan venido. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, pero vos quédate aquí porque viene No te duermas con Maru Fernández. Hasta el próximo lunes. Chau.